Muchas gracias, Karina. Karina, muchas gracias. Súper interesante todo lo que están haciendo, así que gracias por haber conversado con nosotros. Y se incorpora el doctor Bronstein. Está el doctor Bronstein, que está como oscuro. Doctor Bronstein debería buscar algo que sea menos contraluz, para no perdernos su rostro esta mañana. Y bueno, aprovechando entonces que estamos con Ignacio de la Torre y por cierto que estamos con la científica Claudia Saavedra. Respecto a las famosas variantes, ¿qué pasa con las famosas variantes? Porque hoy día estamos frente a lo que ya hablábamos en el día de ayer, a la variante India, Claudia, que parece ser una variante súper peligrosa, muy contagiosa, pero también altamente letal. ¿Cuáles son las características de esta variante India o la variante Delta, como se le conoce? ¿Estás muteada, Claudia? Sí. Ahí sí. Sí. Bueno, las variantes, como saben ustedes, se producen por el alto contagio que permite, ¿no es cierto?, que el virus se vaya acomodando cada vez que se replica, ¿no es cierto?, va generando un pequeño cambio que le permite adaptarse mejor y reconocer mejor el ingreso a la célula. Y en el caso de la variante India o Delta, es porque fue, ¿no es cierto?, originalmente descubierta, detectada en la India. Por eso que se habla de las dos denominaciones. ¿Y cuáles son las características? La característica es que son más transmisibles y que tendría un efecto clínico claro. Ahora, yo creo que hay que destacar también en nuestro país, tenemos una vigilancia genómica que no es muy robusta, pero que ha permitido ya a la fecha ingresar, ¿no es cierto?, un número de secuencias suficiente como para poder tener algún indicio de lo que está circulando comunitariamente en el país. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos comunitariamente, al menos detectado? Mucha variante P1 que originalmente fue descrita en Brasil y una variante que se denomina C37 o andina, que es característica de la región, y que eso es lo que nosotros tenemos. ¿Cómo nos protegemos de la Delta? ¿Cómo nos protegemos de la India? Creo que es muy la primera estrategia y más simple es detenerla en el aeropuerto. Esa variante no puede ingresar a nuestro país. Eso es lo que deberíamos hacer aquí en la primera estrategia. Ahora, ¿qué otra cosa es importante con respecto a las variantes? Que independiente de la variante que haya circulando comunitariamente, lo que es relevante es cortar la cadena de contagio, porque en la medida en que el contagio baje, tenemos menos opciones de estar expuestos a una variante que podría tener distintas características. De hecho, no sabemos al día de hoy, y no hay datos que nos permitan cruzar los datos clínicos con las características clínicas, por ejemplo, de las personas que están actualmente en las UCI, que pertenecen al segmento más joven, por ejemplo, entre 30 y 40, 40 y 50, no sabemos si realmente ese aumento de gravedad en ese segmento se deba a la presencia de una variante o es realmente producto, ¿no es cierto?, del contagio, porque el contagio ha sido demasiado elevado en el país. Eso hay que determinarlo, hay que cruzar los datos. No solo basta analizar la secuencia, sino que hay que ver los datos clínicos. No es claro hasta ahora que la variante India, por ejemplo, no pueda ser al menos neutralizada por la respuesta inmune en un porcentaje menor, por ejemplo. Eso es la evidencia que hemos estado leyendo en las últimas publicaciones, lo que está estudiándose. Entonces yo creo que en este minuto no hay que perder la calma con respecto a las variantes y considerar que la estrategia más importante para defendernos de la variante es disminuir el contagio. Y las herramientas que nos permiten disminuir el contagio, en este caso al día de hoy, son la cuarentena, porque claro, ya no podíamos hacerlo a través de una trazabilidad, ni se podía detener este tren de carga, y la vacunación, que nos va a permitir no enfermar gravemente o no fallecer frente, ¿no es cierto?, a esta enfermedad tan grave como es el COVID. Claudia, disculpe, conocemos la P1, sabemos que está en todo Chile, pero usted habla de una C37 andina. ¿Qué características tiene esta cepa, esta variante? Esta variante es muy parecida a la P1, lo que le falta es un segmento, es prácticamente idéntica, pero tiene lo que nosotros denominamos una deleción. Ha perdido una región
de su ácido nucleico. ¿Qué es el ácido nucleico? Como ya sabemos, es lo que está contenido al interior de esta partícula viral y que lleva la información que una vez que ingresa a la célula, ¿verdad? Ingresa al... me retan porque digo hospedero, pero es que me niego a decir que es huésped. Yo encuentro que no es la palabra adecuada, entonces como yo soy media purista, creo que la palabra es hospedero. Nosotros somos el hotel del virus. El virus es el huésped, en este caso. Yeah. Entonces, cuando el virus ingresa a la célula, se copia a sí mismo y al copiarse, comete errores. Y de ahí la generación de variantes. ¿Cuáles son las variantes que permanecen o que prevalecen o que se distribuyen comunitariamente? Aquellas variantes que le van a permitir al virus establecerse y establecerse más fácil, más cómodamente, ingresar mejor. Yo creo que el mejor ejemplo es el de la llave. Cuando uno copia las llaves de su casa, siempre hay una llave que queda mejor y que funciona mejor que la otra. Claro. Aquí es exactamente lo mismo. El virus tiene una llave, que es una proteína spike, y esa proteína le permite abrir la puerta y ingresar y hacerlo mejor. Y por otro lado, una vez aumenta la transmisión, tiene ciertas características que le van a permitir instalarse y prevalecer. Hay otras mutaciones u otras alteraciones que no van a permanecer porque no tienen un efecto, ¿no es cierto?, que le permita al virus establecerse. La variante andina no sabemos cuál es el efecto y de hecho no es una variante considerada de preocupación a nivel mundial porque es una variante que se detectó en la región andina, o sea, Perú, Argentina, ¿cierto?, Bolivia, en esta región. Y en Chile hay un porcentaje de las secuencias analíticas que responden precisamente a esta. Pero nos faltan los datos clínicos. No sabemos si la gente justo se cortó la comunicación. ¿La C37 está en Chile o no? Sí, claro. Está presente en un porcentaje importante, alrededor de un 40% de las secuencias analizadas corresponden precisamente a la variante andina. Y un 48% a la variante P1, que debe haber ingresado, como ustedes saben, en las vacaciones. Acuérdense que por las bajas de pasaje nos fuimos de vacaciones a Brasil y al regresar la trajimos de vuelta de regalo. Entonces ya sabemos que por donde entra es donde hay que bloquear el ingreso, ¿no es cierto?, de estas variantes. Y eso significa hacerlo bien. Y hacerlo bien significa que cuando uno viaja y regresa, hay que hacer que la persona mantenga una cuarentena, hacer una prueba de PCR y hacer una prueba de secuenciación. Que es lo que la Seremi ya declaró que se está haciendo. Es muy interesante lo que dice porque, claro, hoy día el virus es distinto al que entró hace un año atrás. Y como usted bien lo dice, ¿no es cierto?, cuando el virus prevalece es porque es más fuerte, es porque es más contagioso seguramente y porque ataca a otros hospederos. No a los mismos que atacó al principio, que eran los más abuelitos, todo. Hoy día vemos gente muy joven, Claudia, pero muy joven, ¿no es cierto?, en la UCI. Aterrados vemos como gente de 25, 27 años está en un centro asistencial gravísimo, que nunca lo esperábamos, digamos, ¿no? Entonces, claro, estas mutaciones van haciendo que la enfermedad también cambie y lamentablemente que se alargue el tiempo que tenemos que tomar medidas, ¿no? Bueno, pero hay que considerar que hay un factor importante aquí. O sea, un porcentaje muy elevado de esas personas no está vacunada. Lógico. Por lo tanto, yo creo que ese es un factor que también hay que considerar en el juego acá, y es que las personas tienen que vacunarse, porque en la medida en que estén vacunados, ¿verdad?, no vamos a desarrollar una enfermedad tan grave, porque así lo muestran, ¿no es cierto?, los estudios que se han llevado a cabo. Y tenemos una diversidad de vacunas, además. O sea, tenemos acceso a las vacunas. Yo creo que eso es súper importante, es una de las fortalezas, ¿verdad?, el acceso que hemos tenido a las vacunas. Pero no sacamos nada con vacunar a una persona y dejar, ¿no es cierto?, que existe una gran movilidad, porque una persona vacunada contra una persona que está contagiada, el contagiado puede contagiar a 4 o 5 personas más. Eso yo creo que es el mejor ejemplo, ¿cierto? La estrategia de la vacunación, la herramienta de la vacunación por sí sola no es capaz. Por lo tanto, es necesario cortar la cadena de contagio. Y nos guste o no, lamentablemente, nos ganamos, ¿verdad?, esta cuarentena, porque es la única manera de bajar el contagio, de cortar el contagio, y hay que ocupar esta herramienta de manera correcta. No sacamos nada tampoco con tener una cuarentena que sea laxa,
Así que ahora esperemos que esta cuarentena sea de verdad. A ver, preguntémosle al doctor de la Torre, que la verdad que hace muchos días estamos conversando con él y, por cierto, ha sido como parte del gremio médico que está pidiendo finalmente esta cuarentena que se decretó en el día de ayer. Doctor de la Torre, ¿nos escucha? Sí, súper bien. Ya. Mira, lo primero que quería decir... un segundito. Sí, quería darle la... Sí, dale. Perdón, no lo escuché. Adelante. No, que quería darle las gracias a Claudia porque el año 90, con la profesora Emma Navarrete, a quien le mando un cariñoso saludo en la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso, donde con mucha claridad nos enseñaban los procesos de la virología, la ciencia que estudia los virus. Y realmente fue bastante clara en el concepto de por qué el virus va generando estas mutaciones. Y solamente me gustaría señalar que en abril el Ministerio habló de que íbamos a aumentar la capacidad de secuenciación, que hay que explicarle a la gente que es una técnica distinta, más compleja, más cara, que requiere más tiempo que el PCR tradicional. Acá lo que hay que saber es cuáles son las partes del virus que detectamos, no solamente si tiene los fragmentos que el PCR en 4 horas puede dar. Y esa secuenciación en Chile al menos sigue siendo insuficiente, es más que lo que hacíamos en enero, pero es insuficiente, por ejemplo, para responder a ciencia cierta si la variante Delta está o no está. Se hablaba de llegar a 500 secuenciaciones semanales para un país, fíjense, que está haciendo entre 70.000 a 80.000 PCRs al día, o sea, esa es la proporción. En una semana nosotros estamos tratando de llegar a los 500.000 testeos y 500 secuenciaciones, esa era la meta. Y hasta donde entendemos no hemos podido llegar a esas 500 secuenciaciones y hay que hacer un trabajo para potenciar los laboratorios que ya no son con fines clínicos, sino que son laboratorios que están más vinculados a las universidades y que tienen o a centros de investigación y que tienen que unir la información clínica, por ejemplo, para responder a lo que ustedes querían saber con Julio César, si acaso es que las personas de 30 años o 20 que están graves hoy día, están graves, por ejemplo, porque tienen una variante distinta o están graves porque no se vacunaron y se expusieron a la enfermedad y es la misma variante atacando a grupos que son de riesgo porque no estaban vacunados. Eso me interesa. Estamos con problemas en la conexión. Plantearlo porque me parece que mejorar ese... Sí, estamos con problemas con la conexión, doctor Latorre. Vamos por mientras también a saludar al doctor Bronstein, que se está integrando a nuestro panel. ¿Cómo está, doctor Bronstein? Yo le quería preguntar una cosa, siguiendo con el tema de las variantes. ¿Qué fue de la variante china? Si uno dice que hay un 48% de C37, que es la variante andina, un 40% de P1, la variante china, que es la variante original, es el resto que queda. No sabemos del resto porque es un porcentaje menor. Y esa variante china quizás era una variante, podríamos decir, menos grave, menos letal, menos contagiosa que finalmente lo que ha sido, por ejemplo, la P1. Sí, lo que sucede es que a medida que avanza la pandemia y tenemos nuevas variantes, ocurre desde el punto de vista evolutivo una selección natural de los virus. Y si es que hay algunos que tienen mayor contagiosidad, los otros virus se van viendo desplazados, como dices tú, Monse. Bien. Ahora, es muy necesario para seguir el razonamiento que está haciendo el doctor Latorre, y que también tengo que saludar también aquí a la doctora Claudia Saavedra, que es nuestra científica hoy día, y que me alegro mucho que esté, porque lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en nuestro país, y lo sabemos, es que ha habido una exclusión de las sociedades científicas. Entonces, el que ella esté presente acá, a mí me parece muy importante porque tienen que estar estas voces, tienen que estar las voces de la ciencia presentes para tomar las decisiones. Y en el mismo sentido que iba el doctor Latorre, quiero decir que estamos bajos todavía en el nivel de vigilancia genómica y que nos permitiría saber, como tu pregunta, Monse, con certeza con respecto a esto de la variable china y cuál es la incidencia real que está teniendo esta variable en los casos graves o menos graves que estamos observando. Bueno, estamos conversando de precisamente las variantes. La microbióloga Claudia Saavedra era clara, ¿no? Decía, el aeropuerto, la frontera es deliberante, Eduardo. Nos demoramos mucho en la primera
fácil, hay que hacerse autocrítica como país. Nos demoramos mucho, fuimos después muy blanditos a la hora de las vacaciones y la verdad es que fueron unas verdaderas, ¿no es cierto?, compuertas las que dejaron entrar el virus, sobre todo la variante brasileña, que tengo la impresión que es bien agresiva, Eduardo, ¿no? Sí, la variable brasilera P1 de Manaus es más agresiva, también tiene mayor nivel de contagiosidad, y eso, como dices bien tú, Julio César, es muy importante también retomar lo que decía la doctora Claudia, o nuestra microbióloga científica, que tiene que ver con esto del cuidado de las fronteras. Y nuestro desafío actual, si bien estamos mirando hacia atrás, es mirar hacia adelante, mirar lo que está pasando en Inglaterra, ¿no es cierto?, mirar lo que se dice que puede estar ocurriendo también en Argentina, que es la aparición de la variante Delta, y que está en estudio todavía cuál es el efecto real que puede tener en la población. Y como bien dijiste tú también, este cambio epidemiológico que estamos viendo en los enfermos graves que están entrando a UCI puede tener una explicación en estas variables más agresivas. Nuevamente, llamar a la vacunación de la población, sobre todo a los grupos que son más difíciles de llamar, que son los jóvenes. Eso desde el punto de vista de la variación genética. Y quería preguntarle yo sé que esta pregunta va a ser difícil de contestar porque podríamos decir que es más política, Claudia. Pero a mí, porque siempre que la autoridad ha tomado decisiones, ha dicho que esto ha sido consultado con el panel de expertos o con la mesa social COVID. Pasó, por ejemplo, con el pase de movilidad. El domingo pasado, en el programa Estado Nacional, le preguntaron al ministro París quién era el panel de expertos. Y el ministro París, en esa oportunidad, señaló que era Rafael Araoz, que era él, que era la subsecretaria Daza, y el doctor Duñán, todas las autoridades del Ministerio de Salud. Y en ese minuto el ministro no dio ni nombre ni apellido de ningún científico que estuviera en el panel de expertos. Y a eso hemos ido conociendo la información de que no existe un panel de expertos fijo que sea el Consejo Asesor Permanente del Ministerio de Salud y del presidente, que vayan justamente entregando la información para la toma de decisiones. Usted, como científica, ha sido convocada. ¿Qué sabe acerca de este panel de expertos? ¿Quiénes lo componen? ¿Se reúnen habitualmente? ¿O, tal como señaló el ministro, parece ser que son ellos mismos, el ministro y sus dos subsecretarios, más Rafael Araoz, que es el encargado de las estadísticas de Vigil? Qué buena su pregunta, porque la verdad es que tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, nosotros siempre le hemos pedido a las autoridades que tomen las decisiones en función, ¿no es cierto?, de la evidencia científica. Realmente en este año y medio hemos visto que la ciencia, que tenía un papel insignificante hasta el año 2019, para que estamos con cuestiones, cambió el estatus porque realmente nos dimos cuenta, todo el país se dio cuenta, y creo que todo el mundo se dio cuenta a nivel mundial, que de alguna manera todas las cosas básicas y todos los experimentos que uno hacía en el laboratorio no eran tan insignificantes y eran importantes. Todo esto que hemos estado hablando de las variantes, la secuenciación y el mismo testeo que tenemos es producto precisamente de la interacción con los científicos en Chile. Hay que reconocer algunas cosas, nos han convocado, efectivamente. Nos convocaron en la primera etapa, donde nosotros fuimos al Ministerio de Ciencia a tocar la puerta. La Sociedad de Microbiología, la Sociedad de Bioquímica, fue a tocarle la puerta al Ministerio de Ciencia y a ofrecer colaborar. Y efectivamente nos recibieron y nos convocaron, y la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, la doctora Carolina Torrealba, nos citó a un consejo y armó la red de laboratorios universitarios de testeo para soportar y ayudar a la red pública. Y la verdad es que fue exitoso. Esa misma estrategia es la que se estaba tratando de utilizar con la secuenciación que mencionó el doctor Latorre. Lamentablemente no ha tenido la misma acogida, porque se trata efectivamente de la secuenciación de una tarea que es mucho más cara, que implica mucho recurso humano, que también es caro, y de infraestructura que la universidad tiene y que le podría ayudar, y que así ha sido, porque partió con al menos el centro de la Universidad de Chile, las universidades de
Magallanes, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica, liderado, ¿no es cierto?, todo esto por nuestro virólogo, socio de la Sociedad de Microbiología también, Rafael Medina. Entonces sí, nos han convocado. El tema es que esta convocatoria, ¿verdad? Gente especialista en vacuna, tiene un consejo asesor, este ministerio también, ¿verdad? Y por otro lado está el hecho que nosotros participamos en todas estas actividades porque hay además médicos que hacen investigación y que tienen experiencia en la vacunación. Así ha sido el rol que ha cumplido, ¿no es cierto?, exitosamente con la vacuna Sinovac, el grupo de la Universidad Católica, del Instituto Milenio, el doctor Alexis Calergi. También tenemos la gente que trabaja en la Universidad de Chile. Francamente, el presidente de la Sociedad de Microbiología lideró, ¿no es cierto?, el testeo. Sin embargo, eso no se ha traducido en tomar en consideración la epidemiología, la infectología y el colegio médico. La verdad es que nosotros fuimos convocados por el colegio médico a participar de su mesa, de lo cual estamos muy agradecidos, porque nos permitió tener no solo la, ¿cómo se dice?, la parte científica, sino que tener acceso a la parte médica, clínica, y hacer esta interrelación que tiene que haber, pero interdisciplinaria. Pero el ministerio no ha considerado al colegio médico y, como usted sabe, hubo un divorcio que yo creo que no es nada tan bueno entre la mesa COVID, de la cual se retira, ¿no es cierto?, el Colmed, porque estamos viendo, nosotros lo hemos apoyado también en eso, porque vemos que hay una dicotomía entre las decisiones que se toman y lo que se lleva a cabo. Francamente, en realidad es una mezcla entre una cosa política, económica y científica sanitaria. Entonces hay que reconocer que hay una crisis. Claro, pero ¿existe o no existe este famoso panel de expertos? ¿Es un panel fantasma, un consejo fantasma o no? Porque yo tendería a pensar que es un consejo compuesto por Pepito Pérez, por Juanita Soto, etcétera, científicos de todas las áreas, y que todos conocemos quiénes son. Yo creo que el panel de asesores del Ministerio de Salud existe. El tema es que yo, por ejemplo, no recuerdo los nombres, no sé quiénes son realmente, salvo la doctora Aguilera, que creo que trabaja en el panel y es la que más difusión ha hecho con respecto al grupo asesor. Sin embargo, no entiendo tampoco cómo un grupo asesor que lleva tanto tiempo trabajando con el ministerio no ha logrado hacer comprender al ministro la gravedad de la situación y nos han llevado a esta cuarentena, porque la verdad es que llegar a la cuarentena, que es una herramienta para controlar el contagio, es la consecuencia de la administración del contagio que se llevó hasta ahora. Y la vacuna por sí sola no nos va a salvar. No tenemos aún como dijo el doctor Latorre, una vigilancia genómica poderosa, robusta. Las universidades hecho y los científicos lo que hemos podido, pero usted comprenderá que con nuestros propios proyectos Fondesit, que han sido mermados además, en este gobierno no nos han apoyado a los científicos tampoco, no nos han dado recursos como para hacer investigación. Mucha de la gente que trabaja en el testeo ha ocupado sus laboratorios, ha aportado con sus equipos que después se van a ocupar, ¿no es cierto?, en ciencia e investigación. Claudia, la pregunta para Eduardo y para el doctor de la Torre es: ¿sirve esta cuarentena con este pase de movilidad que tienen millones y millones de chilenos?